Hey guys, and welcome back to another episode of Myth and Reality. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Mito o Realidad. We're so excited to be able to give this series because this series is going to help us to better understand our spouse and we can understand the different type of personality that's in this world today. Y esta parte de Mito o Realidad tiene que ver con entender las distintas personalidades de las cuales hoy el mundo está experimentando. So we will be discussing and reviewing later on areas to pray for it in each type of personality and allow God to transform our spouse to be more like Jesus. En el video de hoy vamos a estar aprendiendo la personalidad alfa, áreas de las cuales si tú estás casada con un varón alfa puedes celebrar, otras áreas de las cuales puedes interceder. Hay áreas para poder permitirle al Señor transformar a nuestro cónyuge para que cada día sea más como Jesús. So in this series, we're going to be talking about alpha males. Y el día de hoy vamos a estar estudiando la personalidad alfa en los varones. So there's a theory that because alpha males are so confident, successful, strong, brave, they're charming, they're attractive, and they're so resilient that all men want to be them and all women want them. Y existe la teoría que hoy vamos a llevar a mito o realidad de que debido a que los machos alfa son tan seguros en sí mismos, exitosos, fuertes, valientes, encantadores, atractivos y resistentes, que todos los hombres quieren ser como ellos y todas las mujeres quieren tener un esposo alfa. And this is far from the truth because alpha male might be great in the beginning, but there are going to be challenges in a long-term relationship. Y esto es un mito. Right. Tiene estos cartoncitos hechos por ahí por nuestra amada. Entonces, aquí lo que hoy vamos a aprender que esto está lejos de la verdad, ya que los machos alfa pueden ser geniales al principio, pero hay muchos desafíos en las relaciones a largo plazo. It is true that many do look up to alpha because they are successful, they're charming, and they do have the ability to get what they want. Y hoy, si tú no tienes un esposo alfa, aquí te lo vamos a compartir para que no estés añorando la grama del otro lado. Hoy vamos a poder aprender que sí, muchos admiran a los alfas por su éxito, por lo encantadores que son y porque consiguen lo que desean. Eso es una realidad. Pero también vamos a estudiar otras áreas, la descripción general de lo que es esta personalidad, para apoyarte en tu matrimonio, áreas en donde tú puedes apoyar, en donde puedes orar. So let's get into today's presentation about alpha males. Así que aquí comenzamos este estudio. So some of the traits that are very known to be an alpha male. Te vamos a compartir algunas características para ver si tú tienes un esposo o eres un varón alfa. Alpha males, they are winners. There is no option to lose for them. Y se caracterizan porque siempre son ganadores. No hay opción para ellos el perder. They need to be dominant in everything. They have to be first place because second place is the first loser for them. Necesitan dominar en todo porque el segundo lugar es el primer perdedor. They go all in. They leave nothing to chance. Cuando van a hacer algo, lo hacen del todo. No dejan nada al azar. They most time ignore other people's opinions. Ignoran las opiniones de los demás por lo general. They have the most control and authority in any group situation. Tienen el mayor control o autoridad en un grupo. The alpha male has the last word. They decide when the conversation ends. Si tú tienes un varón alfa, por lo general es el varón que es el que termina siempre la conversación. It's my way or the highway. This is where the alpha male comes in. Ahí la actitud de o se hace a mi manera o ahí está la puerta. They easily can get bored and they always seek for thrillments and entertainment. Por lo general excitement. se aburren rápidamente y constantemente están buscando algo que los entretenga y que los emocione. So what it is and how it is to live with an alpha male. Y aquí te vamos a compartir lo que en nuestro estudio encontramos en cuanto a qué es lo que es vivir con un alfa. Well, living with an alpha male is not easy as they are very demanding and they respect they demand respect and they come off to be very, very bossy.
Definitivamente necesitas del Señor para estar en un matrimonio alfa, porque no es fácil convivir con ellos, ya que exigen mucho respeto y muchas veces son mandones. They get easily annoyed when others slows them down in the process because they want to bring the best out of them. Se molestan fácilmente cuando otros retrasan un proceso que podría traerles éxito. They feel insulted when others don't pay them the respect to the point where they can become very revengeful in their anger. Se sienten insultados cuando los demás no les respetan, hasta el punto en que la venganza se convierta en combustible para la ira. They strive for the best and they hate when others slow them down. Se esfuerzan por lograr lo mejor y odian cuando otros lo retrasan. They're very selfish and they want people to follow them. Son muchas veces egocentristas y quieren que la gente los siga. They take control of a conversation and normally it's the one leading or initiating the conversation. Son quienes toman el control de la conversación y normalmente el que lidera e inicia las conversaciones. So there are a very good positive sides to alpha male, which I would like to go ahead and briefly review. Ahora, si tú eres un varón alfa o estás casada con un varón alfa, no todo está difícil en el matrimonio. Hay cosas muy positivas de las cuales hoy te invitamos a celebrar ese varón quien tiene o ha adoptado esta personalidad. Alpha males have an amazing positive character traits and is most definitely evidenced when why you will achieve so many dreams that we can even hope for. Estas personas tienen rasgos de carácter positivos, asombrosos y definitivamente una evidencia del por qué logran sus sueños que otros solo podrían esperar. So they hold themselves to a higher standards than others. Se mantienen a un nivel más alto que otros. They are go-getters and they never back down or afraid to achieve what they desire. Son ambiciosos y nunca retroceden ni tienen miedo de lograr lo que desean. They bring a lot of energy in social gathering and relationship. Aportan mucha energía en cualquier reunión social y relaciones. They take control where others settle to follow. Toman el control donde otros solo se conforman con seguirlos. They are naturally built leaders. Son líderes naturales. They are high spirited and full of energy, and that's why many respect them and love to be with them. Son muy animados y llenos de energía que muchos respetan y les encantan estar con ellos. So some of these traits are very attractive traits in a partner, and this is what we fall for in the beginning, and it ends up creating frustration when you don't know how to handle these type of husbands or men in your relationship. Y hoy te venimos a compartir esto. A ver, ve, ¿por qué están hablando de esto en Inspira Ministry? Bueno, porque estos rasgos que te atrajeron a tu compañero alfa pueden terminar causando frustración si no sabes cómo manejarlos. Y hoy vamos a ir a la escritura, vamos a compartirte el cómo el poder celebrar las diferencias e interceder por aquello que tú has notado que no se alinea al carácter de Jesús. That's right. So in marriages, there are many challenges we face when we are married to an alpha male. And while we are discussing today that we can identify which male types that we are married to and how we can work on it and which areas that we can pray over in our husbands. Y es que en un matrimonio hay muchos desafíos que enfrentamos cuando, por ejemplo, en el caso tuyo, si estás casada con un alfa, y el por cual vamos a discutir hoy para que podamos identificar con quién estamos casados. Esto es a lo largo de esta serie lo que vamos a estar trabajando, cómo aprender a trabajar con ellos, celebrando las diferencias y ya no peleándonos para que se vuelvan como nosotros. ¿Y qué áreas podemos interceder por nuestro cónyuge? Les cuento para quienes ahí están diciendo, yo soy una mujer alfa. Hay una gran diferencia entre el varón alfa y la mujer alfa. En el siguiente episodio, cuando toque nuevamente este estudio, vamos a estar hablando de las características de la mujer que tiene una personalidad o ha adoptado una personalidad alfa. Ahí les damos gracias a quienes están sembrando a través del super chat. Gracias ahí a Anaísa Mederos, a Jaime, a Gina Mejía, muchísimas gracias a cada uno. John Chacón, gracias ahí por tu siembra. Tuvimos unos superchats y preguntas en el episodio anterior que vamos a estar resolviendo en el siguiente episodio en esta serie.
That's right. The whole idea is that when we are learning to deal with an alpha male in our relationship, this can help us to develop a greater understanding of the personality type, as well how we can make the most out of our relationship. Y es que te queremos compartir este contenido para poder ayudarte a desarrollar una mayor comprensión de estos distintos tipos de personalidades que vamos a estar aprendiendo para aprovechar al máximo tu relación y sacar esas cosas positivas para el uso del reino de Dios. Before I actually continue on, I do want to kind of give a little bit of a testimony about why we are doing this series, and the reason for it is because my wife and I just recently learned about what type of personalities which we didn't know before, and because of that we have learned to develop a coping mechanism in our marriage that we can understand each other. For an example, I like to be alone. My wife takes it as, oh, he doesn't want to be with me, or he just abandoned his family, he doesn't care. But then when she found out the personality type and why I needed to be alone, she truly understand at that very moment that it's not because I don't love her, it's that I need my time. Y hoy te queremos venir a abrir nuestro corazón. Recientemente descubrimos ciertas características en la personalidad de Daniel versus mi personalidad. Características que yo seguía concluyendo, ¿será que Daniel realmente me ama? Y ahí pudimos empezar a aprender que hay ciertas personalidades que adoptamos debido a los sucesos en nuestra vida. Al estudiar el tipo de personalidad de Daniel y el mío, comenzamos a comprender, por ejemplo, a Daniel le gustan periodos de soledad. En mi caso, a mí me encanta estar en grupo, en familia, todos en la misma cama, todos comiendo juntitos, viendo tele. Y yo asumía que Daniel no me amaba. Yo decía, de plano no le gusta estar con su esposa, de plano no es un hombre de familia. Y cuando descubrimos lo que son estas distintas clases de personalidades, donde algunos tienen un poquito de cada personalidad, otros están bien definidos, me di cuenta que no era que Daniel no me ama, sino que me estaba hablando en un lenguaje de amor distinto según la personalidad que él adoptó. Ahora, esto no significa de así va a ser para siempre. Ahora que aprendí las áreas positivas de Daniel, se las puedo celebrar, y las áreas en donde ambos estamos siendo perfeccionados por el Señor, el poder orar. Y esto era tan bueno que no nos lo podíamos quedar para nosotros mismos. If you're wondering, I'm sure a lot of you guys are wondering, what are your personality types? You have to stay tuned, and we will announce the day that we're doing our personality type, we will announce our personality type. So you have to stay tuned and watch. Y si tú quieres saber, bueno, Daniel, ¿y cuál es tu personalidad para ver si ese es mi problema con mi marido? Y Bev, ¿cuál es la tuya? Vamos a estar anunciando que descubrimos cuál es nuestra personalidad a lo largo de estos videos, así que no te pierdas esta serie. That's right. So let's continue with our series, and let's talk about some of the characteristics of an alpha male. Bueno, vamos a ir ahora a las características puntuales de el varón alfa. So there are some key alpha traits that would help us to identify your man, your husband, what type of personality that he falls under in this alpha male. Entonces hay algunos rasgos claves del macho alfa que pueden ayudarte a identificar más profundamente si estás casada con un alfa. Your partner will come across, so number one, your partner will come across as fearless when he wants something. This means he has the courage to go after what he wants. Even if he is challenging or even seems intimidating to others, he doesn't back down and he faces that obstacle head on. Tu pareja número uno se muestra intrépida cuando quiere algo. Esto significa que tiene el coraje de perseguir lo que quiere, incluso si es desafiante o parece intimidante para los demás. No retrocede ante los obstáculos. Number two, he shows excellent control over his emotions. He doesn't have any extreme emotional reaction, or to an extent, he may even seem detached or emotionally cold because of his lack of expression. Número dos, demuestra un excelente control sobre sus emociones, no tiene reacciones emocionales extremas hasta cierto punto. Incluso puede parecer distante o emocionalmente frío debido a su falta de expresión. Ahí vamos descubriendo, si es frío, no tiene nada que ver con que si te ama o no, es simplemente la personalidad que él ha adoptado. Number three,
He's always working towards some sort of goal. Siempre está trabajando hacia algún tipo de objetivo. Ese es el número 3. Number 4, not only he is driven himself, but he also pushes those around him to live up to their potential. Número 4, no solo él mismo está impulsado, sino que también empuja a quienes lo rodean a vivir a la altura de su potencial. The alpha male is driven by his desires for high achievements, so he's always have his sight on a goal. He simply will not be satisfied by remaining in average contentment, or he just strives for more and more. Alejandro Reyes, gracias ahí por tu super chat. Número 5, el macho alfa es impulsado por su deseo de lograr un alto rendimiento, por lo que siempre tendrá la vista puesta en una meta. Simplemente no estará satisfecho con permanecer en el promedio, obtener contentamiento, sino se esfuerza por obtener más. That's right. Your man, and number 6, the last one will be, is that your man wants to be dominant and he wants to take charge. Si tú tienes un esposo alfa, sabrás que él quiere ser dominante y estar a cargo. Así que si tú ahí no te sujetas, eso es un detonante para los pleitos. Just give me a moment here. So let's talk about how we can be able to deal with an alpha male. Ahora, aquí son consejos prácticos para cómo lidiar con los machos alfa. So alpha males in a relationship can be very attractive and charming as they come across as confident and is very passionate with their partners, their spouse. Entonces aprendimos que los machos alfa pueden ser atractivos, encantadores, porque se muestran confiados y apasionados con sus parejas o con su pareja, la esposa. Y oramos en el nombre de Jesús, que no sea más de una persona. So on the other hand, an alpha male behavior in a relationship can also present challenges, as an alpha personality can appear intimidating or even cold at many times. Pero por el otro lado, puede ser muy desafiante estar en una relación con un alfa, ya que la personalidad puede parecer intimidante o inclusive fría a veces. Never forget that God's creation is perfect and he never makes mistakes. The most important thing here is to take out of today's message is to learn to handle your man and have patience to allow God to transform your husband to his glory. Y hoy te queremos dar la buena noticia. Aunque adoptamos todo tipo de personalidad falsa, Dios, su creación es perfecta y Dios nunca comete errores. Lo más importante del mensaje de hoy que queremos compartirte es poder celebrar las diferencias y tener paciencia para permitir que Dios lo transforme a ese macho alfa para su gloria. I want to read a verse here, and we're going to be reading on 1 Corinthians chapter 13, verse 4 through 7. And it says here, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no records of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoice whenever the truth wins out. Love never gives up, never lose faith. It is always hopeful and endure through every circumstances. Y aquí te vamos a leer la primera escritura bíblica en cuanto a lo que nos dice la Biblia para poder apoyar ahí si tú ya identificaste que tu esposo es el perfecto macho alfa. Primera de Corintios 13, 4 al 7 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, aun cuando hay un alfa de por medio. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. I want you to keep this verse in mind when we're going to be talking about the 8 ways to deal and understand alpha males better and identify your husband as an alpha male. Y quiero que mantengas este versículo en mente porque vamos a ir a 8 formas de tratar y comprender mejor a los machos alfa. Before I start, I have to say this.
Y antes de comenzar con esos 8 puntos, quiero enfatizar en lo siguiente. Please note that an abusive relationship is not a form of alpha male. Lo siguiente es, ten en cuenta que una relación abusiva no es una forma de macho alfa. Abusive men might come across like an alpha, but it is completely the opposite. Los hombres quienes abusan del poder pudieran parecer alfas, pero es todo lo contrario. Abusive men are weak and insecure, and they take their authority by force. Y es que los hombres quienes abusan de su poder, quienes son groseros, abusivos, no son una personalidad alfa, sino es una personalidad falsa, donde ellos se sienten débiles e inseguros y toman su autoridad por la fuerza. As we have learned today, that alphas are completely the opposite, as they are confident and they're secure, and they are dominant in a charming way, which is a charming way will be a form of manipulation. Porque hoy aprendimos que los alfas son completamente lo contrario. Son hombres que mantienen confianza y seguridad y dominan de una manera encantadora que hasta podría ser manipuladora. Okay. Mi amada Mariela, y te bendecimos. Gracias ahí por tu siempre. Sorry. So I just want to make sure that we keep that in mind. Así que quiero que mantengas en mente esto para poder saber que estamos hablando del alfa versus un hombre que abusa del poder y es, por ejemplo, físicamente violento. Eso no es lo que estamos hoy compartiendo que es un alfa. So let's talk about the 8 ways. Ahora vamos a hablar de las 8 formas en cómo poder tratar con un macho alfa. Don't be offended if your alpha male seems to always be encouraging to you and wanting you to do more, be more, or even set a higher goal for yourself. Hoy, si tú descubriste que estás casada con un macho alfa, o varón de Dios, tú eres un macho alfa, hoy les vamos a hablar a las esposas. Número 1, no te ofendas si este varón parece siempre estar alentándote a hacer más o establecer metas más altas. Por ejemplo, le cocinaste un pastelito y él quería un bizcochón. No te ofendas. This is actually a way that an alpha male show their love to their spouse. Esto es una de las formas en que el alfa muestra su amor. So they don't want to be rude or suggest that you ain't doing enough. They just simply want the best that you can be because you're their wife and they want you to be the best, right? So as a high achievers themselves, alpha male also want their partners to do great. Simplemente estos varones quieren que tú seas lo mejor que puedas ser. Grande, triunfador, así como los macho alfa también quieren que sus parejas hagan grandes cosas. Esto es algo bueno. Here'll be one example that I would like to give. In my previous experience with my wife, I remember a time that I told my wife that she was really excited to be working at a bank. And I told her that it's not good to be so happy for what you have, because you can do better. What you study, you're not doing you're doing the opposite of what you're studying. So I was pushing her to be, she took it in a very offensive way. What I was doing is I was showing her love because I want the best for my wife and I want her to be what she desires in her heart. Y un ejemplo de cómo esto se podría llevar a cabo, algo que nosotros en nuestro matrimonio sufrimos, fue yo cuando me gradué de la universidad, yo estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales, me gradué, pero decidí trabajar en un banco porque pues mi sueño era trabajar en el gobierno, en las Naciones Unidas y pues no había modo que me contratara. Y Daniel me hace el comentario en donde te graduaste para trabajar en un banco y yo lloré amargamente porque yo había sentido que a Daniel no le parecía que yo estaba trabajando en un banco. No tiene nada de malo trabajar en un banco, pero a los ojos de Daniel era, estudiaste para ser una embajadora, para trabajar en una entidad gubernamental, tú puedes hacer mejor. En ese momento yo no comprendía que él quería lo mejor para mí. Mariel, te bendecimos, gracias ahí por tu siembra. Sorry, thank you. You see, because I pushed her, she was able to reach her goals and she was able to have the life that what she studied, she actually had.
Y esto me favoreció porque pude encaminarme a trabajar en una identidad gubernamental en donde ahí obtuve mucha experiencia que hoy, para honra y gloria al Señor, que he renunciado a mi trabajo secular, he podido traer al ministerio. Todo obra para bien. Point number 2. Número 2. Being mystery is a part of what makes an alpha male fall in love. El misterio es una parte clave de lo que hace que los machos alfa se enamoren. You see, alpha males, they appreciate surprises. They appreciate, spontaneous things and also independence from you. ¿Sabes? Eso significa que las personas alfa aprecian las sorpresas, la espontaneidad, la independencia de ti. Ahí si tú eres tan melosa como yo, a ellos les gusta la independencia. Cuando lo mantienes alerta, ellos siguen interesados. When you keep them on their toes, they stay interested. Los machos alfa siempre buscan la emoción y nunca el contenido de sus vidas. Alpha male always seek for excitement. They're never content of their lives. So they get bored easily. It is important to have mystery around yourself and don't be an open book as it is boring to them. Por lo que podemos comprender que estas personas se aburren fácilmente. Es importante el tener cierto misterio a tu alrededor, no ser ese libro completamente abierto, ya que les resulta aburrido. Alpha males, to win their heart and their love, they want you to be very supportive of their dreams. A ver, vamos a traducir el cómo ganarse el corazón de una persona alfa, y es apoyar sus sueños. There's a saying that to win a man's heart, it is through their stomach. Y hay un dicho que dice que para ganarse el corazón de un hombre es a través de su estómago, ahí que le cocines muy rico. Well, in the case of Alpha, he's more interested in you supporting him and his quest and to become the best that he can be. En el caso de los alfa, ellos están más interesados en que lo apoyes en su búsqueda para convertirse en lo mejor que puede ser. Ahí el contrario de muchas esposas que hoy están señalando ahí todo lo malo que están haciendo sus proyectos y demás, y esto lastima sus corazoncitos. This personality type, alpha male, doesn't want a woman who gets him off track from his goals. Este tipo de personalidad no quiere una esposa que lo esté desviando del camino o de sus objetivos. And along the same lines, he also respects women who has their own goals, vision, because he doesn't want to be alone in that dream. En la misma línea, este varón respetará a una mujer que tiene sus propios objetivos y visión porque no quiere dejar de lado su vida por su relación. So together and pursuing a dream together is something that an alpha male will look for. En cambio, quiere que se adapte perfectamente a su vida y persiga sus sueños. Aquí comenzamos a ver las áreas positivas y las áreas para interceder. If you want to please an alpha male, you also have to match his intelligence. Sí, el siguiente punto es, si quieres saber cómo complacer a un macho alfa, ahí debes de buscar cómo tú también no quedarte estancada a la sombra de este varón, sino también motivarte a tú poder seguir superándote. While an alpha male does like to be in charge and be dominant, he wants a partner to be his co-pilot. Si bien al macho alfa le gusta estar a cargo, quiere una compañera, en este caso tú como esposa, que pueda ser su copiloto. So it's important to learn of the things that interest him so that you can keep up with his lifestyle and assist him in his goals. Hoy te queremos invitar a que no pongas tu vida en pausa esperando ahí que todo suceda solo porque sí, sino que te tomes el tiempo por aprender las cosas que como matrimonio les interesa, de modo que tú puedas también mantenerte al día con su estilo de vida y ayudarlo a alcanzar sus metas cristocéntricamente. Understanding and being married to an alpha is going to require some type of degree of perfectionism. Otro punto, el estar casada con alguien que es de personalidad alfa, requiere que tengas cierto nivel de paciencia para con su perfeccionismo. So again, I'm going to kind of repeat what I said before, but don't take this personally because an alpha husband, they actually hold themselves to a very high standard
and because of that, he expects his partner to be in the same boat as him. So, Y hoy lo que te queremos aconsejar para poder tener un matrimonio pleno es que no te tomes esto como algo personal, que tú te sientas de menos, que te sientas hecha a un lado porque tu esposo es el único exitoso, mientras que tú solo te ves como una ama de casa. Al contrario, usa esta virtud de tu esposo para motivarte, porque él es quien quiere que tú sigas en ese alto nivel, porque él se mantiene en ese nivel alto de superación. Úsalo como un alentador, como algo que te motiva a también superarte y no solo quedarte en el llanto de, bueno, yo no soy tan buena ni tan especial como él. take it into a positive note and see it as that your husband just wants the best for you. Considéralo desde una perspectiva positiva, sabiendo que tu esposo quiere lo mejor para ti. So we know that alpha male likes to be dominant, but another way to win an alpha male is to take charge from time to time. Y dado que el alfa le gusta ser dominante, puede ser que él también te deje a ti hacerte cargo de vez en cuando. So because like we mentioned earlier, an alpha male has a lot of confidence, he's not going to be intimidated by a confident woman. Y dado que un macho alfa tiene tanta confianza, no se dejará intimidar por una mujer fuerte y segura. So it keeps excitement in the relationship. De hecho, esto le resultará atractivo. You know what they said, alpha attract another alpha. Si te haces a cargo de vez en cuando y muestras tu propio lado dominante. And if you show weakness, he will devour you. Y el problema es que si por el contrario tú muestras debilidad, codependencia, que no puedes vivir sin él, un alfa es como un lobo y terminará devorándote. That's right. So get used to being direct. Otro consejo aquí que te venimos a compartir, y aquí la importancia de nuestra identidad en Cristo, es acostúmbrate a ser directo si tienes un esposo alfa. Alpha males aren't particularly emotional creatures, and they don't have time to pick up or hints or read between the lines. Un varón alfa no son criaturas particularmente emocionales y no tienen tiempo para captar pistas o leer entre líneas. If you have something to say, say it directly. Si necesitas comunicarle algo, díselo directamente, en amor, en afirmación. And that's the only way they're going to know exactly what you want. Es la única manera en que ellos te van a comprender lo que tú quieres decirles. And also by being direct, they can appreciate that. Y así te pueden apreciar tu confianza y asertividad. The last one for today, point number 6, will be don't be afraid to stand up for yourself. Y el último punto es no tengas miedo de compartir tus puntos de vista, de defender en lo que tú estás creyendo. An alpha male appreciates a partner that can stand up for themselves. Y es que bien, si el alfa sabe lo que quiere, no tiene miedo de poder ver que tú des tu opinión. Al contrario, te lo agradecerá. At one point in your life, if you feel like low or you feel like you're being bullied by your partner, don't be afraid to express your emotions. Si tú sientes que esta persona no comprende tu manera de ser, tus emociones, no tengas miedo en poder comunicárselo en amor. Es necesario que se lo comuniques. There's a misconception of that alpha male like weak, submissive woman, but they actually be attracted to women who can hold her ground. Y es que existe el mito de que a los varones alfa les gustan las mujeres débiles y sumisas, pero en realidad eso es un mito. Ellos se sentirán atraídos por una mujer que puede mantenerse firme. And I want to be very clear on this. Hold your ground. What I mean by that is in a good manner, non-aggressive, as it will lead to a big discussion. Y lo que queremos enfatizar es que ser firme no significa ser contenciosa ni agresiva, ya que eso conducirá a una gran discusión. Es ser firme en amor de una manera correcta. If you do not know, Si no sabes qué es una manera correcta, think of it this way.
Piénsalo de la siguiente manera. How would Jesus handle conflict? ¿Cómo manejaría Jesús ese conflicto en donde tú estás siendo firme? So these are some of the areas that I want to, maybe you might want to pray for the alpha males. Vamos a terminar con áreas para interceder por ti, quien tienes un esposo alfa. ¿Cómo orar por un esposo alfa? Since alpha males are so dominant, pray for a soft heart. Ya que aprendimos que los varones quienes han adoptado una personalidad alfa son dominantes, te sugerimos, te queremos inspirar a orar para que Dios le dé un corazón suave, uno de carne, y quite el corazón de piedra que pueda tener. I want us to look at Ezekiel chapter 36, verse 26, and it says here, and I will give you a new heart, and I will put in a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 36, 26. Aquí te lo voy a compartir en pantalla. Ahí nos dice nuestro amado yo, la mayoría de hombres necesitamos que nos digan las cosas claras. Ezequiel 36, 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón alfa de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. That's right. So, alpha has a lot of pride, so pray for humility. Podemos interpretar en las características de alfa que muchos han de tener mucho orgullo, tal vez sucesos en su corazoncito que los lastimaron, así que oramos también por humildad. In Titus chapter 3, verse 1 through 2, it says, remind the believers to submit to the government of its officers. They should be obedient, always ready to do what is good. They must not slander anyone and must avoid quarreling. Instead, they should be gentle and show true humility to everyone. Esto se encuentra en Tito, capítulo número 3, versículo del 1 al 2. Hagan lo que es bueno. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben de calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben de ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. ¿Cómo puedes orar con esta escritura? Padre, yo te pido que le recuerdes a mi esposo a que pueda sujetarse a ti, Señor, que pueda ser obediente, que esté dispuesto a hacer lo bueno, que evite pleitos, que sea amable, que muestre verdadera humildad. Esto es como orar con escritura desde la fe y no solo estar repitiendo lo que estoy leyendo, sino creyendo que Dios lo está haciendo. That's right. Since they are confident, pray for less arrogance to meet your needs and wants. También aprendimos en las características que podría haber arrogancia en sus corazoncitos, en esos deseos y necesidades por sentirse en control. Entonces también oramos para que el Señor pueda ser el Señor de su vida. Proverbs 8:13 says, all who fear the Lord will hate evil. Therefore, I hate pride and arrogance, corruption and perverse speech. Entonces vemos en Proverbios capítulo número 8, versículo 13. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que este varón alfa pueda odiar la maldad, que odie el orgullo, que odie la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Que tú seas su Señor, Padre, y no el orgullo ni la arrogancia. That's right. And lastly, pray that he may be more like Jesus. In 1 John chapter 2, verse 6 says, those who say they live in God should live their life as Jesus did. También oramos sobre quien tiene la personalidad alfa para que se parezca más a Jesús. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 6. Lo voy a poner aquí en pantalla. Oramos con esta escritura. En el nombre de Jesús oramos que este varón, ahí el nombre de tu esposo, o si tú eres un varón alfa, que pueda vivir como Dios ha dicho que debemos vivir, que es justamente como Jesús vivió. That's right. So it's important to be able to pray for these things because, you know, we want
because alphas are naturally born leaders, it's important that we pray for a good leader, a more natural servant leader that can be a good head of the house. Y es que Jesús fue un gran líder. Aunque tenía el poder del reino a su disposición, prefería ser humilde y servir en lugar de tomar por la fuerza. So Jesus was a great leader. And even though he held power, he has all the power. You know, this guy had all the power of the kingdom, and he had it at his disposal. But you know what? Jesus still preferred to be humble, and he rather to serve than take by force. Así. That's the kind of leader that we are looking for in an alpha male at their home. Entonces, esta es la importancia de poder hoy celebrar las diferencias y orar por esas áreas que están lejos del carácter de Jesús, en esa personalidad que se ha adoptado, tal vez por traumas, por situaciones adversas, en donde esta es la coraza que tienen puesta, esta máscara para evitar mostrar lo que hay en su corazoncito. So the conclusion is that alpha are described as to be one of the most powerful men, and they attain most of the personal power through influencing and dominating conversations, situations, and other people in their social environments. Entonces concluimos hoy que los machos, por lo general alfa, se han descrito como los más poderosos de todos los hombres que han alcanzado la mayor parte de su poder e influencia personal a través de dominar conversaciones, situaciones y otras personas en su entorno social. The Bible says in 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14, in ESV, it says, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Y hoy podemos decir que la verdad de Dios para esta personalidad y cada una de las que vamos a estar estudiando se encuentra en 1 Corintios 16, versículo 13 al 14. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. That's right. See, if you are an alpha, you have a big responsibility because you have to hold yourself to a position. And you have to make sure that instead of dominating and trying to take control of everything, stand firm and do it in the name of love. Y sabes, nos dice Daniel, si tú hoy has descubierto, varón de Dios, que tú tienes una personalidad alfa, tienes una gran responsabilidad, el sujetarla a Cristo para poder hacer todo desde el amor, ahí a través de la influencia que tú ejerces en otros. Alphas, they're mostly driven by achievement, their personal greatness, for the sake that people can see them and see how great they are, how successful they are amongst the social gathering and professional circles that they are involved in. Aprendimos también que los alfas son vistos como las personas exitosas en su círculo social y profesional, y esto es una cosa positiva. And Matthew chapter 6, verse 5 through 6 says, and when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street of the corners, and they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you pray and go into your room and shut the door and pray for your Father who is in secret, and your Father will see in the secret, you will reward you. Podemos ver siempre que todo va sujetado de regreso a Cristo, cómo estas características pueden ser llevadas para poder ayudar a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a sujetarnos, a someternos al Señor y no desviarnos, por ejemplo, para quien es alfa, en convertirse en hipócrita, en solo aparentar ahí para hacer influencia, para poder tener el dominio sobre otras personas, lo bueno que es, sino vivirlo desde su corazón interno. Y esa es otra área por la cual tú puedes orar sobre la vida de tu esposo, quien es alfa. Nos lo dice aquí en Mateo capítulo número 6, versículo del 5 en adelante. Aquí te lo voy a compartir en pantalla. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas y las sinagogas, donde todos pueden verlo.
Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. I use this verse as an analogy because alpha male, they just want to boast about their greatness and show off everything they have and show off how dominant they are and show off everything, how successful they are and how much money they're making. But in reality is that we want to keep everything in secret and keep everything to ourselves because God will see our heart and he will reward accordingly. Y entonces podemos comprender, nos dice Daniel, que aquí la escritura dice, aun cuando eres un macho alfa, lo que hagas para el Señor, hazlo en secreto. El punto de liderar en la parte que tú tienes una relación personal con el Señor, ya no es desde la plataforma en donde todos te pueden ver, sino es de tu relación personal con el Señor, donde el Señor te va a recompensar. You know, in society today, alpha males are considered to be the top of the social hierarchy. They're more powerful, they're wealthier, they're even better at using their authority, and they eventually abuse their authority over people. Y el último punto de la conclusión de la enseñanza de hoy es que el alfa, en comparación con otros en la jerarquía social, es el más poderoso, el más rico, el que mejor usa su autoridad con la gente. I want us to look at here, Matthew chapter 20, Pero vamos verse 25 to 28. A regresar a lo que dice la verdad de Dios en Mateo 20, versículo del 25 al 28. And it says, but Jesus called them together and said, you know that the rulers in this world lord it over their people, and the officials flaunt their authority over those under them. But among you, it will be a different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be the first among you must be your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en cuanto a este liderazgo conforme a Jesucristo. Nos dice la última escritura de hoy. Así que Mateo 20, 25 al 28. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, el que quiera ser alfa, entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. I love this verse because it shows that we need to always lead as a servant and not try to lead to be an abusing our authority. Y aquí podemos aprender que si tienes una personalidad alfa, la gran necesidad de sujetarla al Señor para no estar en una prepotencia, en una dominación que es lejos del modelo que Jesús nos dejó. I hope today is what you have learned today, you'll be able to apply it to your life. If you are an alpha, that you are going to become a servant leader versus an authoritative leader. Remember that Jesus, he can come and be an authority, but he came to serve. And this is, you have the talent, you have everything, a good qualities that a great leaders need. Channel it to be a great servant leader like Jesus had. Les agradecemos por haber estado conectados. Oramos que el video de hoy los haya inspirado a que si tú tienes un esposo alfa o te has identificado como un varón alfa, el que nunca olvides que Jesús, con todo el poder que tenía, él pudo venir a dominarnos a la fuerza, pero él lo hizo desde el amor. Tanto tú como ayuda idónea esposa, que hoy has identificado alfa, el que puedas orar desde el amor por esas áreas de debilidad que has identificado. Y si tú eres un varón de Dios con personalidad alfa, el que puedas recordar cómo Cristo ha sido contigo y ahora te toca a ti imitarlo desde el lugar de privilegio en donde hoy eres de influencia para muchos más. Right. Los bendecimos. Toda la honra y gloria al Señor. Gracias a cada uno por haber estado conectados y continuamos con esta serie cada miércoles